Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Sevilla TV, el último Sevilla TV, el último programa de la semana en el que vamos a rescatar pues lo mejor que hemos considerado, que hemos creído de estos 4 días que hemos tenido, unos 4 días que obviamente han estado marcados por la actualidad climatológica, por esa alerta naranja del día de ayer, que por suerte pues no cayó gran cantidad de agua, sobre todo en Sevilla capital, y en ese sentido pues nos libramos un poquito. Y nosotros hoy nos hemos decantado por un programa muy literario, donde vamos a mezclar diferentes formas de entender la literatura, porque vamos a entretenernos y a aprender con el libro de Juan Eslava Galán, que nos lo vino a presentar, Historia de Roma contada para escépticos. Vamos a aprender de esa historia romana, y creo que también lo mezclamos mucho con la actualidad que estamos viviendo estos días, y en esa charla con Juan Eslava pues la verdad es que fue enriquecedora en ese sentido, como también lo fue para la mente, para trabajar las cuestiones mentales, el libro de Tala Álvarez, Pareja Obregón Solá. Así que también vamos a rescatar esa entrevista, y como creo que es algo que beneficia a todo el mundo, porque sus consejos son pues una auténtica maravilla, los de Begoña Pérez, la ordenatriz, pues también vamos a rescatar esa entrevista, no solamente porque fue muy divertida la charla, sino también porque precisamente nos sirven mucho los consejos que nos dio para ordenar nuestra casa, para quitar las manchas, para incluso quitar los arañones de los coches, y nos cuentan muchísimas anécdotas. Así que ese es el programa que hemos preparado, que hemos diseñado para el día de hoy. Espero que se diviertan. Lo dicho, empezamos ya, y es un auténtico gustazo tener aquí con nosotros a Juan Eslava. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Un placer tenerte otra vez por aquí. Encantado de estar aquí. Hablar de historia y hablar de Roma, que es tu último trabajo. A mí Roma es que me apasiona, es una civilización, una ciudad y una cultura y un todo que creo que es muy interesante conocerla, pero también existen algunas cuestiones que faltan a la verdad o que directamente no son verdad. Sin duda. Pero esta historia de Roma contada para escépticos, creo que pone en situación también un poco lo que estamos viviendo, entiéndame, lo que estamos viviendo hoy en día y cómo se está reflejando todo lo que pasó en el pasado, se ve hoy día, un poco, ¿no? La historia se repite. Lo que ocurre es que la humanidad no aprende de la historia, ese es el problema, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viviendo en Occidente, estamos viviendo una época de decadencia que es muy similar a la época de decadencia que tuvo el Imperio Romano. Y parece inevitable, pero así es. No aprendemos de la historia, como usted dice, y los excesos fueron la cuestión por la que quizás Roma entró en declive, decayó tantísimo. Esos excesos, bueno, pues el quererse más que nadie, el estar por encima, y sus dirigentes, el estar por encima del bien y del mal, fue lo que trajo la decadencia, y más o menos... Bueno, son muchos factores los que determinan la decadencia, ¿no? Pero uno de los factores es que Roma su grandeza la había basado en la esclavitud y en la agresión a otros pueblos y en el saqueo de esos pueblos. Hay que verlo no desde la mentalidad moderna, buenista que tenemos ahora, sino su época era así, la vida entre las naciones. Y esa riqueza retribuyó que hubiera una ingente cantidad de esclavos, que eran los que hacían el trabajo, etc. Cuando ya deja de expandirse, porque prácticamente ya era inviable expandirse más, cuando deja de expandirse, también deja de tener un ejército tan preparado como lo había tenido hasta entonces, empiezan a aceptar mercenarios que otros hagan su trabajo, y los mercenarios acaban quedándose con el imperio, que son los pueblos bárbaros que lo invaden, ¿no? Es decir, pero son muchas causas, ¿no? Una de ellas es que ya la esclavitud no está en su auge y por lo tanto pues declina la economía. Me salgo un poquito del tema, pero creo que es interesante también la reflexión, sobre todo con una historia que usted conoce tan sumamente bien. ¿Por qué, entiéndame, por qué a la historia de Roma se la engrandece
con todo lo que conquistó y con lo que eso conlleva, y por qué a la historia de la conquista de América por parte de España se le llama de todos los adjetivos posibles y todos negativos, cuando son dos expansiones y dos conquistas la clave, similares. La clave está en que ahora no hay romanos. Entonces, los españoles no le podemos echar en cara a los romanos porque no hay romanos. Ahora lo que hay son italianos y entonces no hay romanos. Pero españoles sí hay. Entonces pueden venir los mexicanos, etcétera y tal, echarnos en cara cosas que ellos creen que hicieron nuestros antepasados, lo cual no es cierto. No fueron los nuestros que se quedaron aquí, fueron los suyos que estaban allí. Sus padres y sus abuelos fueron los que hicieron eso, ¿no? Aparte de que habría que ver si estuvo mal lo que hicieron, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Pero sobre todo cuando se habla de, en el pasado, de conquistas y de expansión de un imperio, es que todo país ha hecho lo mismo. Todo país han cometido barbaridades y atrocidades. Cada país ha agredido al vecino porque esa era la ley. Bueno, sin más lejos, ahora Rusia y Ucrania, ¿no? Así era como funcionaban las cosas. Es decir, que ahora es absurdo ahora echarle a los descendientes, echarle culpa de algo que hicieron los ascendientes. No, ya ese es el primer absurdo, ¿no? Pero aparte de eso, en el caso de Roma es que les debemos todo. Este idioma en el que estamos hablando nosotros, el español, al fin y al cabo es una derivación del latín. Le debemos el idioma, que es lo más importante que tiene el ser humano, es el idioma, ¿no? El sentido de la justicia, de la ley, que caracteriza a la civilización occidental, la civilización europea, se le debe a Roma. Y se lo debemos todo. El hecho de que el Estado funcione con obras públicas, carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Seguridad social, todo eso ya lo inventaron los romanos. Por eso nos buscamos tanto en Roma, por eso buscamos y perseguimos ser una imagen de aquella Roma. Sí, no solo buscamos a Roma en nosotros, que Roma está en nosotros, sino también, muy importante, la historia de Roma se refleja también en la nuestra. Nosotros vemos, por ejemplo, en la decadencia de Roma, vemos también nuestra propia decadencia, que es muy importante para aprender de la historia. Buscamos también un líder, ¿no? Aunque la historia está para leerse y los líderes en Roma tampoco fueron del todo buenos. Muy pocos. Roma, una de las características de Roma es que imperaba una gran corrupción. Es decir, que en Roma hay cosas muy positivas que son las que hemos heredado, pero también era un estado muy corrupto, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos eso lo entendían como, en fin, parte de su vida cotidiana. Cicerón dice, para llegar a ser cónsul, el cónsul era el presidente de gobierno, que había 2 presidentes de gobierno para que se contrapesaran cada año. O sea, dice, para llegar a ser cónsul uno tiene que hacer grandes desembolsos. Tenías que pedirle dinero prestado a los banqueros y te entrampaba hasta las cejas. Pero gracias a eso, pagando juegos para el pueblo, repartiendo trigo, etcétera, llegaba a ser cónsul. Y después, cuando ya había sido cónsul, que era un año, pues seguramente te daban el gobierno de una provincia y tú ibas a la provincia y dice Cicerón, el primer año se hacen ricos para pagar las deudas, el segundo se hacen ricos para ser ricos y el tercero se hacen ricos para poder pagar a los jueces que los van a juzgar por ser ladrones. Veo tantas similitudes en tantas cosas. Veo tantas similitudes en tantas cosas. Al final la historia está para repetirse. Viendo la historia de Roma vemos nuestra propia historia, ¿no? Entonces a veces, pues claro, hay cosas que te hacen sonreír porque dices, no, ¿sabes qué? No está inventado, está todo está pensado ya. Sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención también, el recurrir a los banqueros. ¿Cuántos y cuántos partidos políticos ya? Sí, pues bueno, obviamente desde hace infinidad de años pues están recurriendo a eso. Incluso los que despotrican contra la banca. Por eso, que es increíble. Y hasta Julio César tenía su lado oscuro. También todos tienen su lado oscuro, claro, evidentemente, ¿no? César es un buen ejemplo de esto que estoy contando. César estaba tan entrampado que se inventa un peligro que hay en la frontera para meterle mano a las Galias, que es todo el centro de Europa, Francia sobre todo, y las conquista y lo añade al imperio, ¿no? César también es la bisagra entre
la época republicana, que es adusta y trabajada, de Roma, y la época de la grandeza imperial. El primer emperador en realidad es él, lo que pasa es que lo asesinan, y entonces el que sigue con su obra es su sobrino adoptivo, que es Octavio Augusto. Es curioso cómo las guerras son el resultado de estrategias políticas y de intereses personales o partidistas en este sentido. Siempre, en cuanto rascas un poco en la historia de Roma, en cualquier otra historia, lo que hay detrás es la economía, la ganancia. Y detrás de la economía están pues, las guerras. Las guerras se hacen para una cuestión económica, ganar dinero. ¿Y por qué ese lado tan del pueblo, ¿no? Que tenía la imagen de Julio César? Porque también era un dictador. Sí, no, efectivamente, así. Sí, pero entonces la palabra dictador no suponía nada derogatorio. Una connotación negativa. No, en absoluto, ¿no? Efectivamente, él, Roma, al llegar a su época, ya se ve que manejar un imperio de esas características no se puede manejar con 2 cónsules que cambian cada año. Tiene que haber una cabeza pensante que sea la que rige aquello, es decir, volver a la monarquía. Pero como en Roma la palabra rex, la palabra rey, era tabú, pues no puede haber un rey. Entonces se inventan los emperadores, se inventan la palabra César. Por César, sus descendientes se siguen llamando César, el César. Y no solo a ellos, sino que la palabra ha trascendido a otro idioma. Entonces, el Kaiser alemán Kaiser viene de César, y el zar ruso viene de César también, ¿no? Como expresión de emperador. ¿Por qué mataron a Julio César? ¿Por qué lo asesinaron? Pues la vieja cuestión. Él era la cabeza de un partido popular. Y siempre había una tensión en Roma entre los populares y los optimates, que eran los aristócratas, los privilegiados, ¿no? Él pretendía recortarle al Senado o hacer el Senado un poco a su imagen y semejanza y recortarle privilegios a esa clase dirigente. Y entonces la clase dirigente pues, lo asesinó. Todo cuestiones políticas. Todo cuestión política, sí. Todo cuestiones políticas. Aunque es curioso, ¿no? Cómo el pueblo no va aprendiendo en ese sentido. Porque, bueno, él estuvo en litigio con Sila, que por cierto ha salido muy ahora este emperador muy a la palestra, teniendo en cuenta que se ha nombrado o se ha equiparado a Donald Trump como ese Sila. Sí, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que el que lo ha hecho ha tirado por elevación y le sonaba el nombre de Sila seguramente sin saber muy bien. Sí, no sabía muy bien de qué iba, debe ser un genio en otras cosas. No le salió muy bien la comparación. No es la comparación de vida, ¿no? Es cierto que en esa época en que surge César, surgen otros que ven que es necesario que haya una mente más dominante en el imperio, que aquello no se puede seguir manejando como si fuera un ayuntamiento de provincias. Y entonces uno de ellos es Sila, evidentemente, ¿no? Pero Sila se queda a un lado de la historia y vienen otros. Al final será Augusto, el heredero de César, será el que imponga ya lo que es el imperio. Y a partir de ahí ya hay otra etapa en la historia de Roma y del mundo. Hablando de la decadencia, uno de los... Decíamos que tenía muchas patas, muchas aristas esta cuestión, pero una de las fundamentales es precisamente algo que también estamos viendo en nuestros días, ¿no? Cómo, y permítame, y que me permitan la expresión, cómo amamantar de la teta de la loba, nunca mejor dicho, se produce de una manera mucho más abundante de lo que debiera ser. Claro, hay que tener en cuenta que Roma estaba ordeñando el mundo mediterráneo, que era el mundo conocido, ¿no? Y todas esas riquezas afluían en Roma. En Roma había ingentes cantidades, unas fortunas absolutamente apabullantes. Pensemos, por ejemplo, los turistas van siempre a ver el mausoleo de Adriano. El mausoleo de Adriano tiene en su fachada unas columnas de una sola pieza que proceden del Alto Egipto. Entonces, cuando piensas que han ido al Alto Egipto a coger ese mineral negro, así oscuro, raro, y lo han llevado a Roma con los medios de la época, con los cabrestantes, las grúas, etcétera, de la época, los barcos de la época,
dice, bueno, esto es una locura, esto es una obra de romanos. Entonces, pues, les sobraba el dinero. Es decir, tenían tal cantidad de dinero que podían hacer cualquier capricho, lo podían llevar a cabo, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso hace también que esa sociedad se pervierta con los banquetes, con este tipo de cosas, ¿no? Precisamente de eso le iba a preguntar, porque no sé hasta qué punto es mito, es realidad, pues todas esas fiestas, esas borracheras, esos banquetes, esas orgías, todo ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto es verdad? No, es verdad. Lo que pasa es que siempre tenemos la imagen de Roma a través de eso, que es la imagen que nos ha dado el cine. Pero, como digo, en 1000 años de Roma hay una ingente cantidad de siglos del principio en que son absolutamente adustos, se alimentan con unas gachas y son gente, campesinos muy atezados, muy pegados a la tierra, gente muy sufrida, de una gran austeridad, ¿no? Ahora, cuando ya les sobra el dinero y les sale por la oreja, ya se dedican a eso que vemos en el cine, que también es cierto, pero eso solo ocurrió en la última época. Lo mismo que los juegos de gladiadores, el pan y circo que se le daba a la gente, una especie de seguridad social. Te repartían trigo, sobraba trigo, venía de Egipto, venía de Sicilia, de otros lugares, y repartían trigo al pueblo, en Roma, repartían aceite de la Bética, ahora estamos en Sevilla, pues todo esto era la Bética, que daba aceite, y las ánforas de esta procedencia se han encontrado en Inglaterra, se han encontrado incluso en la India. Es decir, que había un trasiego económico y comercial que no era todo ejército, era también una economía. Tener a la gente contenta, al final se resume en eso, efectivamente. Ejercer la política, hacer política, era simplemente eso. Contentar a la gente, claro. También tenía cosas buenas, y cosas buenas para la clase política, porque creo que en ese sentido había, entre comillas, en muchos casos, una justicia real, y era, por ejemplo, el cursus honorum. El cursus honorum era la carrera que tenía que hacer un político. Un político tenía que empezar a demostrar su valía, pues con puestos de cuestor, puestos que eran pequeños todavía, y así iba subiendo, y con un poco de suerte y mucho dinero llegaba a ser cónsul. Entonces había ese cursus honorum que ahora entre nosotros desgraciadamente no existe nada parecido, ¿no? Sino que efectivamente algunos políticos empiezan de concejal de su pueblo y llegan a lo más alto. Pero hay otros que llegan al Congreso, se sientan allí y no saben bien por qué se han sentado allí, porque ni tienen carrera ni saben hacer nada y están en el Congreso. O incluso pierden unas primarias y se vuelven a presentar y la ganan, claro. Y terminan siendo hasta presidente del gobierno. Eso también no solo demuestra cómo es el político, sino cómo es el pueblo que dirige. Eso es importante también. Sin duda. Sobre todo, una cosa, y perdóneme la equiparación también, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? Sí, donde bueno, ha pasado el pueblo latino, que es un pueblo que parecía que iba a votar en contra, pues le ha votado de una manera mayoritaria. Y se explica perfectamente, se explica. Ellos tienen trabajo, y los que vienen de fuera invadiendo aquello por la frontera no tienen trabajo, y están dispuestos a hacer el trabajo de estos, pero más barato. Pues entonces, claro, ellos quieren que Trump ponga allí límites en la frontera para no perder su trabajo. Es de una lógica aplastante. Lo que pasa es que los intelectuales europeos se habían encariñado con que iba a perder las elecciones. Comparto con usted la teoría, pero creo que llegar hasta ahí, aunque sea visible y palpable, cuesta, ¿no? Porque cuesta pensar que esas personas que la han pasado tan sumamente mal no quieran que otros iguales suyos vayan y tengan también. Precisamente porque lo han pasado mal, hay que aceptar la realidad. Ellos piensan, estos que lleguen ahora van a hacer mi trabajo por la mitad del dinero. Entonces, pues, claro, votan a Trump. Es decir, siempre hay una lógica económica detrás de las decisiones, y en eso consiste también la democracia. Lo que pasa es que además los intelectuales europeos estaban aplaudiendo mucho a la chica esta Kamala Harris, una chica que digamos que como política no vale nada, no tiene más que un poco de imagen, y le estaban dando una imagen que no le pertenece tampoco. Entonces, claro, las urnas son sagradas. Volviendo a España, ha perdido la clase política
ha bajado bastante, ¿no? De aquellos políticos de la transición a los de ahora. La transición eran gente en cualquier partido, en la derecha y en la izquierda, eran gente que tenían un sentido de Estado. Eran gente que fue importante y realmente colocaron a España en la órbita europea, cosa que habíamos perdido hacía ya 200 años, ¿no? Ahora es una cosa lamentable, la que tenemos, absolutamente lamentable, pero probablemente es que no nos merecemos otra cosa. Porque, fíjese, yo hablaba y no sé si hasta qué punto creo que el voto en blanco es necesario. Ese voto, porque se habla siempre del voto de castigo, yo creo que el mayor voto de castigo que hay, porque votar hay que votar, votar hay que acudir a las urnas, yo creo que sí, yo creo que hay que ejercer. La gente no tiene formación política ninguna, la gente no sabe lo que es el voto en blanco. La gente lo único que sabe es, no, yo voto lo mismo que mi padre que era de derecha, o que mi padre que era de izquierda y que mi abuelo. No piensan, y como no piensan porque están obnubilados con ciertas cosas, ¿no? Los programas basura, todo eso, ¿no? Y el cachondeo de la calle, el consumo y tal, pues bueno, pues somos una democracia pues muy problemática, ¿no? Sí. La historia de Roma, contada para escépticos, el nuevo libro de Juan Eslava Galán, que no sabe lo que yo le agradezco que siempre se pase por aquí, ¿no? Para disfrutar de sus obras, de sus libros, pero sobre todo para tener una charla más que enriquecedora y sobre todo clarividente de lo que está pasando, ¿no? en estos días. Así que se lo agradezco muchísimo y cuando pase por aquí, pues acuérdese, y no hace falta que venga a presentar usted se pasa y charlamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, un placer siempre. Bueno, vamos a seguir, avanzamos, tenemos que abordar la actualidad del día de hoy, nos vamos a la redacción de informativos de esta casa para que nuestros compañeros nos den un pequeño anticipo de lo que vamos a ver a partir de las 8:30 de la tarde en PTV Noticias. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Estamos aquí en la redacción de PTV Sevilla, pues preparando los últimos detalles para un nuevo servicio informativo que vamos a ofrecer, como es habitual, a las 8:30 de la tarde. Hoy con el protagonismo pues máximo, ¿no?, de lo que ha sido la alerta naranja en Sevilla, mejor dicho, aviso naranja por las precipitaciones que en el día de ayer, la noche de ayer, la Junta de Andalucía marcaba para la provincia de Sevilla, en la que, bueno, pues los niños no han acudido a sus centros escolares, institutos, universidades cerradas, inclusive centros deportivos, parques, y también las ITV de la provincia de Sevilla han cerrado. Francisco Toscano, su delegado del Gobierno, ha afirmado que no se han producido grandes incidencias en la provincia de Sevilla, donde se han desplazado 1.890 efectivos entre policía local, bomberos y protección civil, que han estado, bueno, pues al servicio de la ciudadanía en todo aquello que pudiera ocurrir en nuestra provincia. Eso sí, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que mañana todos los niños y jóvenes que puedan asistir al centro lo hagan pues con la absoluta normalidad. También tenemos un varapalo de nuevo para la familia de Marta del Castillo ante la audiencia, ¿no?, que ha denegado a estos padres la aclaración de la sentencia absolutoria del Cuco y su madre. Un nuevo varapalo para esta familia que lleva sufriendo pues ya bastantes años desde pues la desaparición de Marta del Castillo y que aún no se ha conocido toda la verdad de este caso. También hablamos del narcotráfico porque la Policía Nacional ha desplegado un nuevo operativo en la barriada de la Bachillera, un dispositivo que se ha llamado Amazona, en el que se han realizado 7 registros y que están marcados en esos operativos contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla y junto también a, en este caso, contra la criminalidad organizada en nuestra provincia. Y ya vamos a ir hablando de deportes porque vamos a hablar del Betis, porque Marroca está en un tratamiento con células madres para solventar la lesión que está sufriendo en su tobillo izquierdo, debido a que el tratamiento clásico, el tratamiento en los caminos habituales no está funcionando. E igualmente en el club de Nervión hay una gran noticia para todos los sevillistas, también porque ya hay patrocinador principal, el sponsor que va a lucir el Sevilla en la camiseta, que será, en este caso, la empresa
Mi Idea. Vamos a hablar de más deporte, también de polideportivo y mucho más, pues a las 8:30 en los servicios informativos de PTV Sevilla. Y para terminar, dando paso a la actualidad, qué mejor que hacerlo ya con la ilusión que se va acercando de cara al próximo día 4 de enero y día 5, día de ilusión, con la visita del heraldo de Su Majestad de los Reyes Magos y la cabalgata, para conocer cuáles serán las formaciones musicales que acompañarán al cortejo real, como decimos, 4 y 5 de enero en esta actividad que organiza el Ateneo de Sevilla. Tras conocerse las 13 carrozas que se van a estrenar el próximo 5 de enero y cuando quedan poco tiempo para conocer el cartel que nos anunciarán estos días de ilusión, el Ateneo de Sevilla ha confirmado las bandas que acompañarán al Heraldo Real y a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en su cortejo. Durante la tarde de este miércoles se ha firmado en la sede del Ateneo el convenio por parte del presidente Emilio Boja, el director y el coordinador de seguridad de la cabalgata de los Reyes Magos, Manuel Sainz y Pedro Lisén, y las diferentes representaciones de las formaciones musicales. De esta forma, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido en la tarde del 4 de enero por la agrupación musical Virgen de los Reyes, siendo la banda de cornetas y tambores Sagrada Columna y Azotes de las Cigarreras la encargada de cerrar el cortejo del Heraldo. Ambas formaciones harán doblete en la tarde del día 5 en la cabalgata. Otras formaciones estarán presentes también el día 5, como son las juveniles de Virgen de los Reyes, la Redención, la Encarnación, la Centuria y los Gitanos, además de la participación de la agrupación musical Santa María de la Esperanza. Bandas, en su mayoría juveniles, que en estos días de ilusión y familia se entregan con la cabalgata y con Sevilla. Y como decíamos en el sumario, vamos a comenzar el programa de hoy con este libro, Sola, de Tala Álvarez Pareja Obregón, que nos acompaña en el día de hoy, que está aquí con nosotros, un libro que creo que para todo aquel que lo lea, no solamente porque se encuentre en esta situación, sino en otras muchas de la vida, le va a ayudar muchísimo. Tala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que digo la verdad, creo que le va a ayudar mucho a muchas personas, porque es un libro que se enfoca en un tema en concreto, pero que puede servir y que se puede extrapolar para muchas otras cuestiones de la vida. Efectivamente, yo creo que ayuda a personas que además estén en un momento que quieran una reconstrucción personal o un poco encontrarse a ellas mismas. O sea, no tienes por qué haber pasado por un divorcio en este caso, que es el punto de partida, sino que puedes encontrarte en otras situaciones. Se tiene que ser muy valiente, ¿no?, para abrirse tanto, ¿no?, en un libro así. En un libro donde cuentas tantas intimidades, donde te abres, donde desnudarte, hoy día desnudarte el alma, es difícil encontrarte a personas que estén dispuestas o que quieran hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que se exponen a muchísimas cosas, y más tú en tu caso. Bueno, yo creo que la autenticidad ahora mismo es en la era en la que nos encontramos, y además yo, claro, como trabajo mucho tema de marketing, hago muchas comparaciones, ¿no? Y ahora mismo tú te vas a cualquier tema de televisión, a cualquier tema de marketing, y lo que prima es la autenticidad. Entonces creo que estamos en ese momento porque hemos pasado un momento muy de vender todo lo perfecto. La gente se ha cansado de eso y ahora estamos en un momento de autenticidad valiente. Realmente me guardo muchas cosas para mí, también tengo que decirte que... Hombre, no es plan de contarlo que no todo, claro. No todo, pero sí que es cierto que he sido muy sincera, que creo que es importante, o sea, ser sincera sobre este tipo de cosas. Sola es más que un libro, ¿no? Sola es una curación, quizás, ¿no? Para mí Sola es una experiencia. O sea, yo no lo vendo como un libro, o bueno, tampoco es mi intención en sí venderlo, sino que sea una experiencia. Porque al final, empresaria, creadora de contenido, directora de marketing, este es otro campo, profesora, este es otro campo en el cual también, dentro de lo que hablábamos antes de valentía, salir de tu zona de confort y aventurarte con un libro, además un libro tan íntimo, verá que tus derroteros van por otros cauces, y por eso te decía lo de valentía, porque es eso, es salir de tu zona de confort y contar algo.
contar algo, escribir un libro, que no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, pero a mí me gusta mucho escribir y tengo que decir que lo disfruto mucho, o sea, es un campo que disfruto muchísimo, me encanta. Lo hago mucho en el día a día con notas de prensa o con comunicaciones, pero no de esta manera. No de esta manera, claro. no de esta manera tan íntima y tan personal, personal, porque al final no es lo mismo escribir, que puede ser súper creativa en muchísimas otras cosas, que abrirte y desnudarte, como decimos, y mostrarte. Bueno, yo no sería capaz, yo te lo digo desde... Yo es que creo que de verdad, a lo mejor, como tú lo has hecho y lo has realizado y te ha salido también tan bonito, pues sí que es cierto que parece fácil, pero las cosas que parecen fácil no quieren decir que sean fáciles. No son fáciles porque tú puedes tener como una idea, empiezas a escribir y luego hay que llenar páginas, entonces, claro, no es lo mismo. Pero es que como de verdad lo he disfrutado tanto, tenía tan claro el camino, o sea, tenía tan claro el cómo arrancar, a dónde quería llegar, y tengo que decir que nació como una crítica y luego no ha sido tan en sí crítica como positivismo, o sea, tiene parte de crítica, pero realmente, y ya te digo que nació desde una queja, o sea, que yo decía, me quiero quejar, y al final ha sido, más que una queja, ha sido, pues eso, una lluvia de positividad. Es curioso, ¿no? Cómo suelen cambiar las cosas, y más en tu campo, y te ha pasado con el libro. Seguramente sola no es ese libro que tenías en la cabeza. Ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, ha tornado en otra historia, porque no es una queja. Bueno, sí y bueno, no. puede interpretarse. Claro, también, porque al final está mi forma de ser, o sea, realmente es lo que tú dices, es un libro personal y está mi forma de ser, entonces yo no soy quejica, soy más de ocuparme de las cosas, de buscar soluciones, de salir adelante, entonces, claro, cuando tú escribes algo personal y está tu forma de ser y tú tienes esa forma de ser, nunca se va a quedar en esa parte negativa, siendo yo positiva, ¿sabes? Yo creo que por eso. ¿Hay muchos prejuicios que rodean al divorcio? Muchos. O por lo menos yo lo he vivido así, quizás otras personas tengan otra experiencia, pero claro, al final era mi experiencia, ¿no? Y yo me di cuenta que a nivel social, pues, por ejemplo, ya no tanto en mi caso, sino que lo he visto alrededor, porque también nace cuando yo empiezo a ver que conocidos o amigas tal se divorcian y tienen como una experiencia tan negativa y tan de duelo y a nivel social, pues, tienen esa connotación de fracaso. Y yo decía, pero es que a mí no me supone un fracaso, ¿sabes? No sé por qué se tiene... Pero hay muchas personas que lo tienen así. Lo tienen así. Incluso socialmente, ¿eh? Socialmente. Está establecido como un fracaso. De hecho, vamos, creo que arranca prácticamente así, contando que se tiene esa percepción de la mujer divorciada como o la que puede haber fracasado, o la que está loca, o la que no está centrada, o la que... Y yo decía, ¿por qué? O sea, no, es que esto tenemos que cambiarlo y tenemos que además quejarnos y decir, es que esto no es así. O por lo menos yo no lo percibo así y no quiero que la gente se quede con esa sensación. Al final también recurre mucho para envolverlo y que no tenga todo un tinte negativo del humor, de la ironía. Sí. También recurres a eso. Sí, recurro mucho a eso. Pero porque es verdad que yo tengo mucha imaginación, mi madre siempre lo dice, ¿no? Y yo además estoy hablando con personas y estoy en mi cabeza diciendo, Dios mío, se me pasan cosas por la cabeza y es todo como humor, ¿no? Relaciono mucho cosas con el cine, con la música, con un poco Ali McBeal, ¿no? ¿Os acordáis de esa serie? Sí. Claro, tienes que ser de mi quinta para... Oye, yo la conozco. No, pero es que Ali McBeal fue una serie muy sonada, que se reprodujo y se extendió muchísimo. Pero sí es cierto que, no sé, que al final yo creo que con el humor y con ese tono irónico se puede decir todo y no molesta tanto si se dice con tacto. Yo soy de decir las cosas muy claras, también te lo digo. O sea, que al mismo tiempo las digo sin paños calientes, ¿eh? Directa al grano. Pero es que luego al mismo tiempo yo tengo ese punto de reírme. ¿Y la de cosas que te ahorras diciendo las cosas directamente? Es que claro, hay que decirlo. Eso es así también. Es así, totalmente. ¿Se tiene miedo a la soledad después de ese divorcio?
Hay muchas personas que sí. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a la soledad. Para mí fue un alivio, también tengo que decirlo. Y además creo que es necesaria. Porque cuando tú te encuentras a solas contigo misma y de verdad te empiezas a conocer y empiezas a retomar de nuevo, porque cuando tú has pasado muchos años en pareja y no tienes por qué ser casada, sino simplemente años, pues es verdad que dejas de lado cosas. Pues por la rutina o porque no tienes tiempo, porque ese tiempo lo dedicas a la otra persona, entonces abandonas partes que son para ti importantes a lo mejor. Yeah. Y entonces cuando vuelves a estar sola, vuelves a poder retomar esas cosas. Entonces yo creo que es súper necesaria, porque es el momento en el que te encuentras a ti misma, te conoces y es cuando tú puedes rehacerte y reconstruirte. Eso es una de las cuestiones sumamente importantes que creo que puede ocurrir, ¿no? Porque sobre todo en relaciones largas, cuando te llevas tantísimo tiempo compartiendo algo con otra persona y de momento pues se acaba, se rompe, yo creo que descubres otra persona en ti, no es esa persona que tú creías conocer, creo que hay otra persona que florece, que nace y que tienes que ahora aprender a convivir con ese yo interior. Bueno, es que has crecido, al final si pasas tiempo con una persona, esos años han pasado. Entonces, sí, pero me refiero a que, bueno, tú de soltero eras un yo. Construyes otra parte con la pareja y luego, ahora vuelves a estar soltero otra vez después. Pero solo, por eso. Pero no es esa persona o ese hombre o esa mujer solo de cuando era soltero antes de casarse. Es otra persona. Evidentemente porque has crecido, es lo que te decía, tú has ido caminando. Y aunque haya cosas que tú no te hayas dado cuenta, hay cosas que por el camino has cambiado. Y eso es lo que tienes que analizar y tienes que pararte a ver cuando de repente vuelves a encontrarte a ti misma de nuevo sola. También hablamos del tono humorístico, irónico, pero también es una charla un poco, el libro es una charla desenfadada, ¿no? Sí. Que también, pues, obviamente es cercana y eso con la escritura lo has pretendido tú. Sí. Yo quería, pues, hay muchas personas, porque es verdad que yo luego soy a la vez muy introvertida, es decir, me guardo mucho y selecciono las personas con las que me abro, ¿no? Entonces me ha pasado, ¿no? Pues que típica persona que está muy en contacto contigo y de repente te lee y se sorprende. Nunca pensé que tuvieras a lo mejor ese punto tan divertido o que... Digo, es verdad, porque yo soy introvertida para muchas cosas, pero sí, claro, yo pretendía demostrar quién soy y sobre todo demostrar que no le tienes miedo a mostrarte a ti misma, ¿sabes? Y que además no hay que tenerlo, o sea, tienes que ser sincero. El 16 de octubre se presentó, no fue una presentación, ¿no? Fue una conferencia, ¿no? Fue no sé, no fue una presentación tal como se suele hacer en todas las presentaciones del libro, fue de otra forma. Fue diferente, sí, porque no quería en sí hacer una presentación como tal, sino que en la Facultad de Ciencias del Trabajo lo que quisimos es dar una especie de conferencia un poco pues, sobre este tipo de cosas, sobre todo porque es verdad que yo una de las cosas por la que nace este libro fue porque asistí a una conferencia en su momento de una charla de políticas importantes del país y hicieron dos preguntas que a mí me llamaron mucho la atención por las respuestas que dieron. Y entonces, sobre todo, una de las preguntas fue la conciliación familiar. Y claro. Se habla mucho de conciliación familiar, pero siempre se toca el tema desde el punto de vista, no, es que el hombre y la mujer ya hacen las mismas tareas, ya no es como antiguamente. Y claro, yo digo, bueno, sí, pero es que nunca se toca el tema de la madre que es soltera, imagínate, o en un momento determinado, o dependiendo del tipo de divorcio que tengas, pues no estás conciliando igual. Claro. Entonces, fue por eso que te digo que partía una queja y yo creo que una conferencia en Ciencias del Trabajo era muy indicada para hablar del tema. Además, hay 3 epílogos importantes también para ti, realizados por mujeres muy cercanas a ti también, ¿verdad? Muy ligadas a ti. Efectivamente, tanto el prólogo como los epílogos. Por eso te decía que es una experiencia, porque sí que he intentado reunir como una serie de requisitos.
Y sí, son 3 mujeres muy cercanas, muy amigas y además 3 situaciones totalmente distintas, y yo quería como un punto de vista que no solo fuera el mío, sino de pues una mujer que está felizmente casada, que nunca se ha divorciado y que es súper feliz en su matrimonio. Eran diferentes perfiles, ¿no? Y quería que hubiera eso, otros puntos de vista, que no fuera yo la que cerrara. Hay que dejar de perderle, o hay que perder, mejor dicho, el miedo a los cambios, tanto para bueno como para malo. Yo creo que te tienes que tirar al fango. Hay que tirarse. Literalmente. Claro, es que es verdad que el otro día... Sí, pero tú entiéndeme la pregunta. Es que muchas veces nos da mucho vértigo, mucho miedo, mucho rechazo, y incluso para bien, queremos quedarnos como estamos muchas veces, hasta incluso evolucionar. Pero mira, yo creo recordar que además lo cuento. Yo pasé una experiencia cuando era relativamente más joven. Falleció una amiga mía en un accidente de tráfico, además en África, con unas circunstancias, era una pareja de íntimos amigos míos, yo los había presentado a los dos, a él lo destinan a África a trabajar, ella era súper joven, tenía 26 años o así, y ella trabajaba aquí, entonces decidió cogerse todas sus vacaciones para irse allí para ver si se iba a adaptar, y falleció en un accidente de tráfico, de la noche a la mañana, sin haber tenido oportunidad de casarse, sin haber tenido la oportunidad de tener hijos, sin tener la oportunidad de vivir tantas cosas. Y era una de mis mejores amigas. Nosotros vivimos la temporada de la universidad, convivimos en piso, es decir, que había tenido mucho contacto con ella. Y lo conté además en la última clase que daba en la Facultad de Ciencias de Comunicación, y lo conté, dije, mira, a mí se me quedó en el tintero decirle a esa persona lo mucho que la quería cuando me despedí de ella por teléfono. Y te cuento esta experiencia, que es más emotiva que en sí un cambio, porque sí que me cambió en general la forma del miedo ese que tenemos para todo, hasta para muchas veces decirle a las personas que nos importan, cuando es simplemente decir un te quiero cuando te despiden, ¿no? Creo que eso te responde un poco a mi forma de pensar, por eso te digo que es tírate al barro, ¿sabes? Es que es así, yo creo que muchas veces no nos tenemos que arrepentir, ¿no? O pensamos después, me arrepiento de haber... No te arrepientas, hazlo. No, vívelo. Vívelo. O sea, lo que te vas a arrepentir si no lo intentaste, como digo yo, porque al final tú vas a crecer, vas a llegar al final de los días, ¿no? Y vas a decir, ¿y yo por qué no hice esto? Sobre todo pasa mucho cuando somos jóvenes, ¿no? Que tenemos como más miedo, y luego ya cuando maduras y te das cuenta de que la vida pues se corta, de que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. En esos momentos tú dices, ¿yo por qué no hice esta tontería? Pero si la quería haber hecho, es que es absurdo. Pues haz la tontería y luego vas a decir, ¿qué tontería hice? Pero lo has vivido, ¿no? Sí. Es un poco, bueno, es mi forma de pensar. Oye, para ir finalizando, ¿has disfrutado escribiéndolo? Muchísimo. Me encanta escribir, es de las primeras cosas que te he dicho. Lo he disfrutado mucho, me ha servido de gratificación personal sobre todo, o sea, de verdad que es algo que he hecho con muchísimo cariño, sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Porque creo que es transmitirle a las personas que nos olvidemos del drama, del duelo, y no es una forma de frivolizar, porque esta pregunta me la hicieron y lo dije, digo, vamos a ver, que no es frivolizar, yo sé lo que está en el fango, yo no estoy diciendo que sea fácil, si es que no estamos hablando de eso, claro que pasas malos momentos, sí, claro que hay días que tienes ganas de llorar, claro que hay días que estás mal, pero no te puedes quedar en el drama, no te puedes quedar en el duelo. Tienes que actuar. Tienes que decir, oye, no pasa nada, vamos a salir adelante. Entonces, yo sé lo que es estar en el fango, pero creo que hay dos formas de tomártelo, como terapia o como qué horror, qué asco, ¿no? O sea, Tal cual. Pues, Tala, muchísimas gracias. Muchas gracias por este ratito, nada, muchas gracias por a esta ti. charla, y sobre todo gracias por escribir sola, que yo creo que es lo que te he dicho, va a ayudar a muchísima gente. Muchísimas gracias, de verdad, sobre todo por darle voz,
porque al final, bueno, yo he escrito, pero vosotros dais voz y eso es muy importante. Nada, a su servicio, un placer. Un placer. Tala, muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues vamos a continuar y nos vamos a marchar a la calle, vamos a escuchar la opinión de los sevillanos en nuestra sesión, en nuestra ya clásica Sevilla de hoy. Salimos a las calles para preguntar a los sevillanos en nuestra sección Sevilla Te Oye qué prefieren. Cine, película, van mucho, va poco, prefieren verlo en la gran pantalla, prefieren verla en la pequeña pantalla. Conocemos su opinión y su testimonio en las calles de Sevilla. No suelo ir al cine. ¿No? ¿Y eso? No me gusta a mí ir al cine, yo en casa lo veo todo muy tranquilito y está aquello mucho mejor. ¿Qué le gusta de más, películas o series? Series, últimamente me gustan más las series. ¿Y de qué tipo? Pues de comedia, ya bastante mal está la cosa como también para ver muchas penas en la tele. Habitualmente no, la verdad. ¿Y por qué? No me gusta, es que no, eso de entrar en una sala llena de ruido, niños llorando, no. ¿Y más en casa entonces? Sí, lo prefiero en casa, la verdad, con la mantita. ¿Y qué es lo que sueles ver? Películas de terror sobre todo, sí, me gusta mucho ese género. No, hace mucho tiempo, pues porque tengo Netflix y Prime Video y la verdad es que no voy. O sea, en casa todo. Yo es que soy más de películas de animación. Es que el cine tiene sus ventajas porque lo ves en la gran pantalla, lo puedes ver de estreno, pero también si te quedas en tu casa estás más cómoda, tienes las cosas más a mano, entonces no sé qué decirte. ¿Cine o casa? Cine. Creo que es una manera de fomentarlo. O sea, si al final cogemos la costumbre de ver todas las películas o consumimos en casa, se pierde eso. Y entonces, ¿qué le dirías a la gente que no va al cine, por ejemplo? Que vaya al cine. Que vaya al cine, que es importante porque fomentas la cultura, puedes ver películas de estreno que no siempre tienes la oportunidad de ver. Bueno, y al teatro también. También es muy importante también. ¿Va poco al cine? Voy poco. ¿Y por qué, si podemos preguntarle? Pues por falta de tiempo, el trabajo y bueno, ahora también porque estoy con una cadera mal y llevo tiempo que me he operado, me tengo que operar de artrosis también, en total que... ¿Prefiere entonces ver las películas? En casa, la veo más en casa. ¿Y qué suele ver en casa? Pues veo series de Netflix, veo también bastante deporte que me gusta y bueno, y informativo. ¿Y dentro de series qué le gusta más? Bueno, a través de mi mujer que le gustaba mucho el tipo de novelas, pues me he metido mucho en las novelas estas turcas y demás y al final pues me ha enganchado. No mucho, la verdad, somos más de casa. ¿Y eso me preguntaron? ¿De casa soy más? Sí, de peli mantita. ¿Y qué os gusta más ver en casa? No sé, a lo mejor ella siempre es la que elige las películas. Es que no nos ponemos muy de acuerdo en las películas, la verdad. Pero siempre suele ser ella la que los elige, no sé. Películas románticas. De Disney, ahora estamos con muchas cosas de Disney, por la Navidad y todo el rollo. Con eso la mayoría del tiempo. Y pregunta, ¿por qué no vais al cine? Preferimos la comodidad de estar en casa también, más cómodo. También, y porque no es tanto gasto de dinero, ya pagas las aplicaciones, las tienes en casa y pues, o yo voy a su casa o ella viene a la mía y no hay que ir al cine, gastar dinero y de todo. ¿Van ustedes al cine? No, muy poco, casi nada. ¿Prefieren verlo en casa? Sí, seguro. ¿Y qué soléis ver? ¿Qué os gusta más ver en casa? ¿Serie, película? Somos series, pero no somos de acá, ¿eh? Sin problema. Series, sí. ¿Y qué tipo de serie? Y sí, policiales, thriller, sí. ¿Y al cine por qué no van? Si podemos preguntarle. Porque nosotros vivimos en Buenos Aires y los cines están en el centro, nosotros vivimos en la periferia, es lejos, es muy lejos. Dicen que las series son el nuevo cine. Cada vez son más los usuarios que consumen películas y series en la pequeña pantalla de sus hogares a través de los diferentes catálogos de las diversas plataformas existentes, en lugar de las tradicionales carteleras de los cines. Esa es la opinión de los sevillanos en una cuestión, pues estos días de actualidad, teniendo en cuenta que ese viernes pasado fue la presentación del Festival Europeo de Cine de Sevilla y precisamente hacia allí nos vamos a marchar para hacer un resumen de lo que fue una jornada muy importante y de lo que va a ir siendo unas jornadas importantes aquí en nuestra ciudad, pues sin ir más lejos, un director y un actor de la talla de Johnny Depp que está en nuestra ciudad. Bueno, vamos a ir a ver lo que fue ese resumen, ese repaso de la presentación del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Hoy tenemos, como hemos dicho en el sumario, una visita muy especial, porque Begoña Pérez, la ordenatriz, pues está con nosotros y para mí es muy especial porque hemos recurrido, bueno, ¿quién no ha recurrido a algunos de sus consejos para quitar algún tipo de mancha o para ordenar o para hacer cualquier cosa del hogar? Porque hay tantísimas cosas, ¿verdad, Begoña? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hay tantísimas cosas. Yo antes de empezar a hablar, sí te quería consultar una cuestión, como no podía ser de otra manera, pero de apartarnos de esos consejos y preguntarte en lo personal, ¿tú descansas alguna vez? Pues claro, en las reuniones con amigos, en una charla con cualquier vecina, seguro que te dicen o te preguntan cualquier historia, sí. A ver si le puedes dar ese consejo buscando esa recomendación, con lo cual 24 horas trabajando. Sí, es verdad que ya hasta me siento importante, porque hay veces, ay mira, que quería verte, y yo, ay mira, qué bien, mejor que me echen de menos que no de más, o sea que sí, siempre hay una cuestión ahí difícil a lo mejor, y mira que lo he intentado, porque tú dices que no sé qué, y he visto en el libro, pero es que tal, y digo, pues también digo, o sea que siempre hay veces que esto al final de recuperar nuestras cosas, de a lo mejor recuperar una cosa del pasado, de los abuelos o tal, es corazón y es nuestra vida. Y al final, pues no es por nada, a mí me parece muy importante. Y ahora pues lo podemos tener en este libro. Yo creo que es un libro que tenemos que colocar tal y como entramos en la casa, lo dejamos ahí en la recepción, en la mesita que tengamos, para bueno, pues la Biblia. Esto es la Biblia de un hogar. Esto es la Biblia de un hogar. Para consultar. Bueno, sí, mira, te va a parecer una tontería, pero yo cuando en Planeta me dicen, oye, un segundo libro y tal, y digo, pues mira, yo me gustaría hacer un libro como el 1080 recetas de Simone Ortega, que un montón de gente, yo misma, de mi generación, hemos aprendido a cocinar con él y es un básico. O sea, no iba a ninguna casa sin ese libro. Pues yo, soñando en voz alta, digo, a ver si este libro es algo así, pero de la limpieza. ¿Cómo se te nota que disfrutas con lo que haces? Que creo que eso, Begoña, es súper importante. Sí, sí. Y se te nota muchísimo. Se te nota en el momento en el que empiezas a hablar de estas cuestiones, se te ilumina la cara. Sí, es verdad, es verdad. La verdad es que yo no sabía que tenía esta vocación, ¿eh? Pero esto es una vocación tardía, porque a mis 50 tela, pero me parece muy bonito, de verdad. Y sobre todo, además, estoy viendo cómo va avanzando la gente, el cariño que me transmiten. Ya, lo que te decía, es que ya parece que soy importante y todo, porque, oye, pues no sabes, mira, en verano, que ya parece que queda lejos, pero está aquí al lado el verano, me paró una seguidora, tú eres la ordenatriz, fíjate, en traje de baño ya era difícil. Bueno, entonces, total, que, oye, que sepas una cosa. Y yo me quedo así, pero así, muy así ella. Y dice, has salvado la vida de eso. Y entonces, y me enseña a su hija de 2 años, ¿sabes? Y digo, ¿pero qué dices? Sí, porque es que me pintó toda la pared. Y en ese momento me respondiste y me dijiste que alcohol y que tal. Y yo, sí. Y salió fenomenal. Digo, pues mándame foto, vamos a hacer un documento de esto, ¿qué tal? Sí, bueno, porque luego hay muchas consultas y muchas cosas que no veo. Y por eso nace este libro, ¿no? Porque hay cosas que no llego o que con los nervios, ¿a dónde acudimos, no? O sea, sí, podemos meter la pata aplicando un remedio que no le corresponde. Bueno, es que muchas veces las charlas que mantenemos antes del programa son incluso más interesantes. Yo te he contado la anécdota de un amigo mío que tuvo que tirar una camisa, el de la Mancha, que tuvo que tirar una camisa literalmente. Literalmente tuvo que tirar esa camisa porque para querer arreglarlo lo empeoró todo. Era imposible. Todo. Y esas cosas solemos meter la pata y hay que tener cuidado. Pero yo creo que también, Begoña, independientemente de todas las cuestiones que tú sabes y los remedios que tú conoces, esa manera de transmitirlo y esa manera de conectar con el público es lo que te ha hecho crecer tanto y tener el cariño de todo el mundo, que eso no es fácil, ¿eh? Y más en las redes sociales. Tú eres un mirlo blanco. Sí, tú eres un mirlo blanco. Vamos. Es verdad. Es que yo creo que ya con la edad que tengo, repito, uno de repente... ropa la vieja. Bueno, pero que... Vieja la ropa. Vieja la ropa y lo que sea. No, pero que es verdad que los años al final te enseñan. Uno está aquí, otro está aquí en otro momento, o sea, uno para arriba, otro para abajo, y que todo pasa. ¿Y qué es importante? Pues de verdad somos importantes las personas y, hombre, con las personas nuestra vida y nuestras cosas, de verdad. Entonces, al final, el no juzgar, porque es que hay tantas situaciones, ¿no? Pero mismo normal y corriente, hasta un día de mal humor que ves al de al lado,
un momento, no, claro, que es que hoy has dormido mal porque tu niño ha pasado muy mal la noche. Hombre, pues con cierta excusa, la verdad, a mí me parece eso razonable. O sea, que no todos los días son iguales, no todo es lo mismo y que muchas veces caemos en juzgar y entonces desde la cuenta yo intento no juzgar, sino enseñar. A ver, esto se limpia así, así, así. ¿Que hay más métodos? Sí. Vamos a ver si hay más que nos faciliten, que nos ayude. A mí me ayuda. Es una cosa impresionante. Eso creo que también es clave del éxito. Tú nunca estás en posesión de la verdad. Creo que eso es importante. Y es una lectura que deberíamos de hacer mucho, todos los usuarios de las redes sociales, porque ahora lo que se busca es estar concretamente en posesión de la verdad y tener siempre la razón. Sí, es verdad. Hay gente como muy categórica. Sí. Al final, ser organizadora profesional parece que es como... hay que ser perfecta, yo tengo que ser perfecta, yo no sé si sabes, tengo 7 hijos, imagínate, o sea, la perfección no va a existir nunca en mi casa, nunca, siempre hay peleas, siempre hay manchas, siempre hay desorden, se desordena pues por 9, o sea, que es que todo es así y yo intento darle normalidad, es la única manera que yo entiendo mi cuenta, porque yo no puedo doblarme, ¿no? O sea, la ordenatriz es una cosa y Begoña Pérez es otra. Al final, el personaje y la persona es lo mismo y yo creo que de verdad que todo se trata desde el amor. Entonces, yo me puedo equivocar muchísimo y el de al lado, por supuesto, todos nos equivocamos. Pero yo creo que con amor y con comprensión, sinceramente, vamos mucho mejor. Fíjate que yo hago siempre una pregunta muy recurrente, sobre todo a los artistas que van en un continuo ir y venir, de cambiar muchísimo de ciudades, de muchísimo trajín, de muchísimas historias. Tú, más o menos, tienes ese trajín, porque con 1.700.000, millón y medio, no más de 1,5 millones. Sí, ¿no? 1.700.000. 700, lo he dicho bien. Sí. De seguidores, pues el trajín y el estar contestando, porque además esa también una de las claves de tu éxito, estar contestando continuamente, pues obviamente te quita mucho tiempo. Pero yo creo, y voy a la pregunta, que tú sí disfrutas, tú sí eres consciente y disfrutas del trabajo que realizas. Dentro de todo este trajín y dentro de todo este periodo de tiempo donde has ido creciendo tanto, lo has ido disfrutando. Sí. Y yo creo que se nota, porque claro, porque la gente, oye, mira, ¿y cómo se quita? Mira, pues ahora que me estás preguntando, ¿eso se va a quitar? No, pero también, un momento, mira, me voy a ir al supermercado, entonces yo me voy al supermercado y puedo estar 3 horas con mis gafas, yo ya no veo de cerca, y entonces me saco las gafas, saco el móvil, hago la foto y tal, y yo creo que ya los del supermercado me miran como diciendo, ya está, la loca esta haciendo fotos a las etiquetas y qué tal, pero claro, es que en que yo comprenda la etiqueta y que lo pueda transmitir y que eso me sirva, pues como... Y lo que decías de estar respondiendo a la gente es ver dónde está el problema. O sea, que es que al final, porque digo, bueno, yo soy organizadora profesional y me voy al tema manchas. Y si yo te estoy contando a lo mejor cómo se quita una mancha de sangre, hombre, sí, siempre hay alguien que le sangra la nariz o que se hace una herida o qué tal, pero si lo que me importa ahora, a lo mejor, desgraciadamente, es cómo quitar el barro por la dana y cómo ayudar y cómo estar bien con el ánimo, pues para mí mi manera de ayudar y de estar precisamente en el barro es eso, estando atenta y ver qué necesita la gente, qué necesita, pues a lo mejor en Navidad, ese cambio de armario, ese tal, nos agobiamos todos y todo el mundo, ya te digo, que lo quiere hacer como muy perfectito. Es como decir que si una organizadora profesional es siempre ordenado, siempre perfecta, es como decir que un médico siempre tiene salud. Digo, pues no. Otra cosa es saber atacarlo, pero está es claro distinto, que sí. Lo que más te preguntarán, no sé, tema bebé, los bodies, ¿no? Sí. ¿Cómo se quitan las manchas de todo? Las manchas, bueno, los mira, por ejemplo, que me dicen, mira qué tontería, es que estaba lactando el bebé y se ha manchado de leche materna y no sale. Y digo, no es ninguna tontería, eso es una mancha grasa que te mueres. Claro, pues hay gente que dice, es leche y no saben que es grasa. Claro, esa leche está llena de nutrientes a lo bestia para alimentar al bebé que necesita crecer, pues eso, por 2, por 3 y lo que sea, ¿no? O sea, que es importante saber un poco el origen de la mancha para poder quitarla, claro. Para poder eliminarla. Sí. Yo tengo un trajín con el pompero de mi hija. Es que los pomperos
Yo creo que los vamos a quitar. No, o te digo una cosa, Manolo, de verdad, ¿eh? Pero... Tú ponle siempre la misma ropa. Y esa ropa ya, cuando termine con los pomperos, ya la tiras y no pasa nada. Pero es increíble. Es increíble. Algo que parece totalmente inofensivo, pues madre mía. Tienes toda la razón. De hecho, es una de las manchas que, junto con la mancha de lejía, que no sé cómo quitarla, cómo eliminarla, la del pompero. Oye, ¿qué tiene eso? Para cuando se pone en la lavadora, que parece una manchita floja, normal y corriente. Tú lo sacas de la lavadora, cuando ya se ha mezclado con el agua y con el jabón, son unas manchas grasas metidas, incrustadas. Es que alguna vez lo quitamos con percarbonato, pero tienes toda la razón. Hay una manera, pero no sé si te sirve, porque claro, dímela, hay que ser... yo por aplicarla... hay que ser precavido. Pues dime. Mira, echarle jabón antes de meterlo en la lavadora. Ajá. O sea, si tú sabes que la niña, el niño, ha estado con el pompero y se ve, ya te digo, ¿no? Esas manchas que parecen un poco como salpicado de agua. Sí, es ¿Y así, qué tal? Son salpicaduras. Con el jabón de manos que tengamos en casa, líquido, lo untas y eso va a proteger es que ya que se incruste. El nivel de desesperación es grande, porque además es un juguete que le gustan a todos. Claro. A mi hija de 6 años le encanta. Pero si me divierte a mí dame un pompero que me pongo como una tonta a soplar a ver. No sé, es verdad, no sé lo que tiene, porque cuando no le sale te pones tú y te vas bien, ¿verdad? No, y dámelo, no, un momento, que yo ya sigo, ¿sabes? Es verdad. También yo, camisa blanca, que se quede blanca. Que se quede blanca, muy bien. ¿Cómo se hace? A ver, la camisa blanca, además, con perdón, es un poquito distinto, que sea de hombre o que sea de mujer. Cambia. Porque los hombres al final tenéis el cuello, más, el sudor, más lípidos y sí. más, pues como más, la piel es distinta y la mancha grasa pues es más fuerte y por eso muchas veces a mí me dicen, oye, jope, es que la almohada, no sabes cómo la deja mi marido, dice, oye, y yo no. Bueno, pues a lo mejor, y no es que el pelo largo, por ejemplo, evite eso, no, es pues porque se suda más un hombre y porque las manchas grasas, o sea, y bueno, el caso, a lo que voy. Esas manchas las podemos atacar con la fórmula mágica, que no sé si sabes en qué consiste, si quieres te lo cuento, te lo contamos. Para aquellos que no lo sepan, yo lo sé porque te lo he dicho, mi mujer la aplica en muchas ocasiones. Sí, pues la fórmula mágica es un limpiador que en principio, que conste que estaba como pensada para cosas que no se pueden meter en la lavadora, que a veces es un problema. ¿Cómo se limpia esto que no me cabe en la lavadora? Unos zapatos que los estropeo o el asiento de un bebé, ¿no? Que claro, con los ganchitos o con la leche o lo que sea, se mancha, se pone fatal. Pues eso, la fórmula mágica tiene medio litro de agua caliente, 2 cucharitas rasas pequeñas de jabón rallado de pueblo o jabón en escamas, lo que se quiera, y 50 mililitros de amoníaco. Lo estoy diciendo así un poco. Bueno, no hace falta ni que esperemos a que se enfríe. Lo ponemos calentito para que se disuelva bien el jabón, ¿vale? Y eso lo pulverizamos, le damos bien con la bayeta y le damos a todo, ¿vale? Para evitar cercos. Pero eso en cosas que no se lavan o cosas grandes. Es importante, para evitar los cercos. Muchas veces me ha pasado, es verdad. Claro, y hay que darle, claro, es que tú, por ejemplo, estás sentado en una silla beige. Sí. Claro, vas a limpiar una cosita. Lo que no sabemos es que todo tiene, pues como una capa de polvo, que no digo que esté sucio, pero sí está sobao. Si tú limpias solo eso, se va a quedar. Esto medio blanco, estamos moviendo lo de alrededor, que a lo mejor tal. Pues vamos a darle a todo, empezamos por lo sucio, pero luego le damos a todo para extender. Luego ya podemos aclarar un poquito con bayeta con agua, pero a lo que voy, la camisa blanca, ¿vale? Como pretratamiento le podemos pulverizar al cuello, los puños, bueno, pues donde se queda tal. Que luego digo, pues mira, se me ha mezclado sin querer, pues con un poco, o se va quedando agrisada. Hay blancos que aunque lo laves solo con blanco van agrisándose, ¿no? Pues podemos utilizar el percarbonato, que es un oxígeno activo muy barato, es sólido, o sea, es en polvo. Es como el bicarbonato, que la gente puede decir, me está hablando del bicarbonato. No, nada que ver. Es distinto. Vale. Bueno, nada que ver. Hombre, es de la familia de los carbonatos. Sí, pero que no. Pero que nada que ver, efectivamente. Claro, es el agua oxigenada sólida. Podemos hablar en esos términos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que saber, por ejemplo, que fuera de España se le llama lejía. En mi opinión, mal llamada. Pero luego, bien pensado, digo, claro, esto que es blanqueador, que es oxígeno activo, que saca como la fuerza, con pompas y todo, O sea, que tú lo pones en agua caliente y se ve la burbujita. Pues a lo mejor una cosa azul marino o tal, pues se nos puede desteñir un poco.
También en el libro pongo cómo arreglar, que hemos arreglado desteñidos de percarbonato. ¿También? Sí, No, sí, con vinagre. Azul marino, que es mi color favorito, y tengo un montón de ropa, y es verdad que se va blanqueando, se ve, sí. Sí, verdad, y luego aparte con el percarbonato, como blanquea, pues podemos a lo mejor aplicar en una zona solo y quedar eso, bueno. Pero a lo que voy, que el percarbonato nos va a blanquear muy bien esa camisa. Ojo, Manolo, esto que te estoy diciendo es una solución, porque hay mucha gente que dice, ya está, Bego, yo te sigo y yo ya he hecho en todo lo blanco siempre percarbonato. Y digo, no, te lo estás cargando. Al final las cosas no son inocuas. Las cosas de limpieza, la limpieza es agresiva. No me gusta hablar mucho en esos términos, porque limpiar hay que limpiar, o sea, ya lo sé, pero que una cosa que se ha ensuciado ya ha recibido la primera agresión, segunda agresión, vamos a limpiarlo. No se limpia, vamos a volver a limpiarlo, o sea... Sí, ¿no? Que estás actuando sobre una superficie que se va desgastando. Eso obviamente aplica productos químicos a algo. Justo, sí. Aunque sea ecológico y sea, bueno, pues intentamos, claro. Es una abrasión que le realizas a esa sustancia. Justo. Bueno, y hablando de productos, los imprescindibles, que tú también lo señalas en el libro. Los imprescindibles que tenemos que tener de limpieza. Mira, bueno, el primero de todos es el jabón. Esto parece una tontería, pero es que hay mucha gente me dice... ¿Por qué? Eso es cierto. ¿Por qué vamos al supermercado y algo tan sumamente fácil como es o pasamos de él o no lo compramos o es lo último que compramos? Nos vamos a aquel producto más enrevesado que al final no quita nada. Pues a ese vamos. Claro. Bueno, yo creo que es verdad, a ver, que tenemos que saber también la vida de cada uno. Uno está atacado, tiene 10 minutos para comprar el pan, la cena, hacérsela esta noche y entonces no sé qué, pero eso, que ha estado trabajando y además está cuidando del niño enfermo y no sé qué, y tiene sueño. Vamos a ver, le dices, no, mira, tú lo que tienes que hacer es echarle jabón, espérate media hora y entonces luego frotas y luego tal. Entonces te mira con cara de, perdona, o sea, a mí no me da tiempo a esto. Entonces me voy a un producto que entiendo, porque todos pensamos bien, ¿no? En si este producto de este lineal me dice que quita el óxido, hija, pues yo no tengo que pensar nada más y lo compro. O sea, yo entiendo esa postura, pero también entiendo que se nos ha perdido mucha información en estas generaciones de no hacer nada en casa. Bueno, o sea, no hacer, que todos hacemos, pero entiéndeme. ¿Y qué tal? Y digo, no, para eso está la ordenatriz, para decir, no, un momento, lo primero, limpiar. Lo primero, limpiar. ¿Qué tenemos que desinfectar? Vamos a aplicar bien la lejía, vamos a aplicar bien el alcohol. Incluso un desinfectante que me diga que es desinfectante, pero me tengo que leer la etiqueta. No me vale con pasar, a lo mejor tiene que estar 5 minutos, 10, que es lo que nos enseña la ciencia. Así que lo básico, los productos básicos. Vamos, el jabón, bicarbonato, el vinagre de limpieza. Es que luego estas dos cosas juntadas, mira, puede... Yo lo aplico para la mampara. Muy bien, muy bien. Nos quita la cal. Nos quita la cal. Si yo no tengo, que no sepas, si yo que lo he aprendido de ti. Muy bien, eres un hombre moderno, o sea, tal cual. Me intento aplicar, en lo que puedo me intento aplicar. Mira, para ropa el bicarbonato y el vinagre. Las manchas axilares, que hay mucho hombre que según el desodorante, no es, también es el sudorcillo, pero el desodorante... Es que no sabes si mancha más que arregla, es tremendo. Bicarbonato y vinagre. Te entiendo perfectamente. Y me quita el olor, o sea, que es una gozada. Una bandeja de horno, tú dejas un asado. ¿Qué tal? Esto mis hijos son especialistas. Hacen el asado y digo, ¿no podríamos hacerlo en una fuentecita más pequeña? No, coge la bandeja de horno, y entonces todo el pollo ahí salpicado, porque al final la carne asándose salpica. ¿Y qué tal, no? Bueno, y claro, esa grasa ahí incrustada, reseca y qué tal. Tú deja una noche con bicarbonato y vinagre y luego, de verdad, al día siguiente casi con el dedo, haces así, pero flojito. Yo no tengo mucha fuerza. Maravilloso. O sea, que hay cosas básicas que nos ayudan un montón. Entonces, jabón, bicarbonato, vinagre, percarbonato, lo que te he dicho antes. Bueno, ¿qué me dices de la laca? Tenemos que hablar de la laca, por favor. Sí, porque es verdad, lo de la laca yo me sorprendió. Yo me la he hecho mucho para el pelo, pero para otras cosas no la aplicaba. Muy bien, primero para el pelo. Nos sirve también, mira, para el coche. Tú sabes ese momento que se mueven las columnas, que de repente dices, ¿por qué se ha movido esta columna y me ha arañado el coche? Ha sido ella, no yo, o sea, directamente, bueno, pues le damos laca cerca. O sea, que el chorro de la laca esté cerca del coche, ¿de acuerdo? A ver si ha llegado a la tercera capa de pintura, no hay nada que hacer. Pero te digo una cosa,
vamos a arreglar esa pinta, o sea, de ir mala pinta, de eso así que se ve la raya roja y gris, vamos a quitarla, ¿vale? Entonces, le doy de cerca. Esa raya grande que va diciendo torpe. Eso. Torpe, sí. No, vamos a decir que la columna se ha movido sola. Sí, la columna se movió, correcto. Bueno, entonces, de cerca, ¿vale? Le doy. Y sin dejar de actuar ni nada, porque es agresiva, es un poquito... No es que sea súper agresiva, pero es agresiva. Tengo que andar con cuidado, ¿vale? Pero para todo. Con una bayeta de microfibra y agua, lo quito. Mira, de verdad, es que me tenías que ver un día que me fui toda mi calle. Esto ahora, espero que no estén mis vecinos oyéndome, porque dirán, esta pobre ella fatal. No está buena la cabeza. Eso es que no estoy bien. ¿Ves cómo me gusta? Pues esto fue un domingo por la mañana. No tenía yo otra cosa que hacer que limpiarme todos los coches de los vecinos, ¿sabes? Todas las esquinas. Mira, yo ahí dándole. Y mira, lo grabábamos. Se me iba el grabado, luego no se veía, luego de verdad el favor que le hiciste a la comunidad entera fue... Bueno, a la mitad de los coches, la otra mitad no, porque yo iba probando... Ya verás todos tus vecinos aparcando cerca de tu casa la próxima vez, y tú, pues, si no tengo sitio como ya para no se puede aparcar, ya no tienen miedo, ya bueno, pero claro, había que probar eso y tenía que ver qué pasa con el brillo. La laca se puede cargar el brillo, es verdad. Yo no la dejaba actuar y hay gente que la deja actuar, pues me carga el brillo porque mi coche tiene 10 años. Digo, claro, pero ¿cómo se te ocurre dejar eso que nos va a quitar una cosa, nos quita todo? O sea, que eso, pero bueno, para que sirviera para los colores. Bueno, ¿qué más cosas da la capa? Bueno, por ejemplo, para las mujeres, ese momento que te pones un vestido, pues un poquito sintético, porque nos ha gustado y apetece la moda y eso, pero que es más barato a lo mejor que caro y tal, que se pega a todo el cuerpo, o estas faldas que se llevan un montón de satén, pues eso, por aquí por debajo, perdón, mira, así, echas un poquito de laca, como al aire, no que me toque a mí directamente, como al aire, quita la electricidad estática que te mueres. ¿Qué más cosas tiene la laca? Los desteñidos. Mira, lo difícil de los desteñidos, porque a mí me dices, mira, se me ha desteñido esto blanco, que me he equivocado y lo he puesto con una cosa negra y me ha salido gris. No hay problema. Hay una cosa comercial, ¿ves? Aquí vamos a comprar, que se llama quita desteñido, se llama así. No son las toallitas antitransferencia, sino que es quita desteñido y te lo deja blanco impoluto. ¿Qué pasa? Solo se puede usar en blanco o que no tenga dibujo. Entonces, si yo tengo un dibujo, una florecita, no, es que tengo este vestido, bueno, esto mismo. Sí, ¿no? Si veo que se me oscurece, pues me lo tengo que currar. A ver, tengo que estar concentrada, pero he hecho un mogollón de laca que evapora rápido, con lo cual tiene que ser mogollón para que no evapore, meterlo en la lavadora rápidamente, sal, vinagre, bueno, ahí lo pongo en el libro. De verdad, no sabes cómo quita los desteñidos. Madre mía, Begoña. Es que yo creo que podríamos estar toda la tarde escuchando a Begoña, sus consejos, sus recomendaciones, porque además como hay absolutamente manchas de todo tipo, pues estaríamos, lo dicho, una tarde no, rellenaríamos 2 y 3 programas, pero como tenemos la suerte de que tiene su segundo libro ya en el mercado, podemos acudir a él y tener pues a Begoña en casa. A Begoña en casa. Amiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué buen ratito. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por salvarnos la vida y que te lo agradecemos mucho, Begoña. Muchas gracias. Lo agradezco yo. Gracias, Manolo. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, pues nos marchamos ahora a la actualidad del día de hoy, porque hay que estar también al tanto de lo que ha ocurrido y para eso vamos a conectar con nuestros compañeros de informativos de esta casa. Así que, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Manolo? Estamos preparando un nuevo informativo aquí en PTV Sevilla. Desde la redacción estamos ultimando los detalles. En este día tenemos que hablar del tiempo, de la meteorología, porque Sevilla se prepara para la llegada de una nueva dana. Hoy aviso amarillo y mañana aviso naranja en nuestra provincia, y especialmente muy atentos a lo que está sucediendo en la costa de Málaga. E igualmente avisamos a todos los sevillanos y sevillanas que estén atentos a los avisos y precauciones ante esta nueva dana que afecta a nuestra provincia. Vamos a hablar también de Alcalá de Guadaira, porque es protagonista hoy este municipio sevillano ante el reinicio de las obras después de 20 años que han estado paralizadas. Las obras del proyecto del tranvía, 160 millones de euros para impulsar este nuevo proyecto que estará en funcionamiento en 2026. Vamos desde Alcalá hasta el campo porque los ganaderos de Sevilla, de Cádiz, de Huelva y de Córdoba han acudido al Parlamento andaluz para pedir a los diferentes grupos políticos ayudas urgentes y sobre todo agilizar la burocracia ante una situación crítica donde nos dicen pues los animales se mueren debido a las enfermedades y a las continuas riadas que hemos sufrido en estas provincias en las últimas semanas. Y en clave deportiva, el Sevilla ha celebrado hoy
la gala de los premios José Antonio Blázquez y Manuel Ruega Bono, una gala en la que se reconoce el trabajo de los diferentes periodistas deportivos de nuestra ciudad. Y en el Betis ha entrenado en el día de hoy con numerosas bajas debido al parón de selecciones y especialmente con diferentes jugadores tocados, como por ejemplo Bellerín, Carballo o Isco, y también Diego Llorente y también Altimira, pues descargan debido al alto ritmo de la competición. Todo esto y mucho más te lo contaremos a partir de las 8:30 en nuestros servicios informativos aquí en PTV Sevilla. Bueno, estamos en una nueva edición de los premios Blázquez aquí en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Nos atiende el presidente José María del Nido Carrasco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Unos premios más que asentados y más que consolidados, ¿verdad? Sí, la 15ª edición y bueno, podemos presumir de que fuimos pioneros con este evento y en el que se reconoce pues a través de algunos de los premiados pues la magnífica labor que realiza el periodismo futbolístico y bueno, después de 15 años, como dicen, más que consolidados. Y se celebran en una situación en la que, bueno, pues el Sevilla está ahora un poquito peor de lo que estaba hace 2 jornadas, pero eso no es, se siguen celebrando, no es algo para que no se celebren. Sí, nosotros recibimos con humildad y con normalidad la crítica, somos conscientes de que siempre es constructiva, nos hace estar alerta y crecer cuando la recibimos, y nosotros ni modificamos la forma en la que nos relacionamos con la prensa o con el periodismo, ni modificamos el hecho de celebrar este acto o reconocer a uno u otro periodista en función de que nos critique más o menos. Presidente, una de la actualidad, de cara al mercado, ¿se va a mover el Sevilla, no se va a mover? ¿Se habla con el entrenador? ¿Va a haber algún movimiento o es todavía pronto? Bueno, nosotros tenemos clara cuál es la idea del Sevilla en el mercado de invierno. Como a cualquier mercado, estaremos atentos a salidas y a entradas para mejorar la plantilla. La confianza en el entrenador y la plantilla es absoluta y una vez que pasemos los 5 partidos que quedan de Liga más el de Copa, pues abordaremos el mercado de invierno, como digo, con mucha inquietud para intentar mejorar la plantilla. Presidente, pues muchísimas gracias por atendernos, le dejo que sé que tiene más compromiso, gracias de verdad. Gracias a ustedes. Presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco. Siempre que se premia a un compañero, pues te da alegría, pero si además el premiado Kiko Hurtado, un incansable de esto, un hombre que tú tienes vida, Kiko, lejos del trabajo, porque te veo en todos lados, siempre que estás al pie de la noticia, al pie de la foto, en este caso, y creo que más que merecido, y te lo digo públicamente, más que merecido, el Ruega Bono que te han dado hoy. Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, la pregunta que me hace, mucha gente me la hace. Por eso, en el discurso que lo he dado como he podido, porque yo no estoy acostumbrado a esto, nunca he hablado en público, he querido destacar a mi familia, ¿no? Pues mi mujer aguanta eso, mis hijos. Y ya sabes cómo es nuestra profesión. Estás comiendo en familia un día y te tienes que ir corriendo y levantarte de la mesa y salir corriendo al aeropuerto o a otro sitio, ¿no? Y eso lo aguanta mi mujer, lo lleva aguantando, que no se acostumbra. Ya de novio no se acostumbraba y todavía sigue siendo... Es muy difícil acostumbrarse a esto, ¿eh? Y a lo mejor esto es para locos, ¿eh? Le dice que me voy corriendo, pero bueno, tú no has trabajado ya esta mañana, tú no estás libre, yo tengo que ir, este es mi trabajo y no se acostumbra, pero bueno, lo lleva. Estamos con uno de los premiados, con Leandro Iglesias, compañero de La Sexta. Muy buenas. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad que es un día súper feliz porque por el reconocimiento que tienen estos premios y la verdad que es súper contento con todo, con la puesta en escena, con disfrutar con los compañeros y disfrutar de un día que va a ser difícil que se olvide. Y un reportaje también, el tuyo, bonito, con una historia y un trasfondo importante. La historia de Idrissa, ¿no? Un chico que sale de Burkina Faso huyendo de la guerra, con heridas de guerra, huyendo de la pobreza, intentando buscar un mundo mejor, llegan a Europa en patera y el Sevilla lo coge en su fundación. Nosotros le hemos dado visibilidad a esa historia, una historia que yo creo que es muy emocionante y que también tiene que servir un poco para
entender y darnos cuenta primero del espíritu de lucha de las personas que viven en continentes o en zonas más desfavorecidas, y para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, ¿no?, abrir, como digo, esa ventana para entender lo que se sufre en otros sitios, ¿no?, y que podamos ayudar a darle visibilidad. Tú conoces la doble vertiente, tú conoces la vertiente de trabajar en un club, de estar ahí abajo, de oler a césped, pero también de trabajar en los medios de comunicación, que muchas veces ya lo estás notando tú, no es fácil, ¿eh? Bueno, pero cada cosa tiene su intríngulis, ¿no? Y evidentemente yo he vivido la satisfacción del olor a fútbol, del olor a césped, del olor a fútbol, con las victorias y las derrotas que ello conlleva, y evidentemente ahora viendo el fútbol de otra manera desde los medios de comunicación, que también tiene sus cosas bonitas y también tiene ese colmillo retorcido que muchas veces se te clava y que no es agradable. Pero tengo un grandísimo recuerdo de ambas facetas. Esto está muy bien, las cámaras, los focos, las luces, está fenomenal, pero para los que somos, como te digo, gente de fútbol, yo me quedo con vestirme otra vez con una chaqueta, con el traje de mi equipo, con el Sevilla Fútbol Club. Y tú me dices, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Nunca te diré. No le cierra la puerta a nada. No, y menos al Sevilla Fútbol Club, que si mañana me llaman, lo dejo todo. O sea, no, si me llaman, no mañana estoy ahí, no, esta tarde. Que tengo AVE para irme a Madrid, y si el Sevilla me dice, oye, que queremos que te quedes aquí porque necesitamos lo que sea, aquí está el tío. Pero no tengo ninguna duda de que este equipo y de que este club volverá a vernos pasear la 8ª Copa de Europa por la ciudad de Sevilla. No tengo ninguna duda. No sé cuándo, pero que lo vamos a ver, no tengas ninguna duda. Oye, ya para dejarte disfrutar también con muchos amigos que han venido, te tengo que preguntar, porque yo sé que es sobrino tuyo, Dani Ceballos, que es muy amigo tuyo también. Oye, si ficha por el Betis en el mercado invernal, que se está rumoreando mucho esto, lo otro, ¿dejará de ser sobrino, no dejará de ser sobrino? ¿Esto cómo va? No, esto yo te lo voy a explicar muy fácil. Yo no tengo... A ver, yo te digo lo que le digo a la gente que aprecio y a la gente con la que le tengo cierto cariño, y Dani Ceballos lo es. Del Real Madrid campeón de Europa no se puede venir ni al Sevilla ni al Betis. ¿Me estoy explicando? Perfectamente. Eso es. Pues eso se lo digo no solamente a Dani, se lo digo a Dani, a las muchas situaciones de los muchos amigos que les tengo especial cariño, y Dani Ceballos es uno de ellos. O sea, del Madrid campeón de Liga, del Real Madrid campeón de Champions, no se puede venir al Sevilla o al Betis. Se puede venir al Sevilla o al Betis con 30, 31 años, con 25 años, no. Yo sé que esto, al que lo estés viendo dirá, bueno, pero es que lo estoy diciendo yo, y estoy diciendo primero al Sevilla, ni al Betis. Del Real Madrid campeón de todo, tú te tienes que ir a un equipo top de la Premier, te tienes que ir pero no al Sevilla o al Betis. Al Sevilla o al Betis, este tipo de jugadores, como es el caso de Dani Ceballos, tiene que venir cuando tenga 30 o 31 años para retirarse en su equipo, para retirarse en su ciudad. Pero con 25 años, cuando tú estás a nivel máximo de Europa, no se puede venir ni al Sevilla ni al Betis. El Sevilla y el Betis, que a nosotros nos enamora, nos encanta, pero tenemos que reconocer que hay unos cuantos de escalones deportivamente por encima del Sevilla y del Betis. E insisto, que lo digo yo, que a sevillismo nadie me puede dar a mí lesiones de lo que es el sevillismo y de lo que es esta ciudad de Sevilla. Y así se lo transmito a mi sobrino Dani Ceballos, ¿no? Amigo, muchísimas gracias, Cristóbal. Placer, encantado. A disfrutar, Cristóbal Soria.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Lo hemos hecho con esa intención, que hayan pasado una buena tarde y que obviamente pues nos vemos el lunes. Pero antes les tengo que recordar no solamente lo que pueden ver aquí esta tarde a partir de las 8:30, obviamente el informativo de esta casa con los compañeros de la redacción de informativos, pero sobre todo a partir de las 5 menos cuarto el domingo, esa salida extraordinaria de la Hermandad de los Estudiantes, pues también la daremos aquí con los compañeros, con Manu Lamprea y con Nacho Sánchez. Nos marchamos, nos despedimos, que pasen una feliz tarde y que tengan también un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en Sevilla TV.